Renacer para casarme con un esposo cobarde e inútil. Capítulo 38. El semblante de Feng Yue se tornó grave, y habló con lentitud. El comandante de la Guardia Imperial, Xiao Huani. Mu Yunhua pensó por un instante que había escuchado mal. ¿Quién? Xiao Huani. Es el hombre de confianza al lado del emperador. Mu Yunhua abrió mucho los ojos, pasmado, y durante un buen rato no supo qué decir. Tampoco sabía cuál sería el ánimo de su señor en ese momento, pero seguramente no era nada agradable. Al mismo tiempo, en su corazón sentía indignación por el viejo general. Había dedicado la mayor parte de su vida a proteger al país y a su pueblo, resistiendo en aquel noroeste donde los recursos eran sumamente escasos, y al final ni siquiera se le permitía disfrutar de sus últimos años en paz. ¿Cómo podían pretender que muriera de manera tan injusta y sin explicación? De pronto, Feng Yue perdió el apetito. Arrojó a Mu Yunhua la pierna de venado de la que apenas había dado unos cuantos bocados. Mu Yunhua la giró de lado y comenzó a roerla con gusto. Feng Yue tomó un grueso abrigo de piel y se lo colocó sobre los hombros. Sin decir nada, descendió del carruaje. Aún tiene heridas. ¿A dónde va? A buscar al viejo general. Mu Yunhua mordió con rapidez unas cuantas veces más la carne de venado, pero al final, con algo de pesar, la dejó sobre el asiento del carruaje y siguió de inmediato los pasos de Feng Yue. ¿Para qué me sigues? Con heridas tan graves en el cuerpo, no puede permitirse otro contratiempo. Feng Yue no tuvo más remedio que aceptar su compañía. Buscaron durante un buen rato, hasta encontrar al duque trabajando junto con los soldados para abrir un camino entre la nieve. Nadie sabía si lograrían despejarlo, pero al menos era mejor que quedarse sin hacer nada. Las botas de piel crujían al hundirse en la espesa nieve, emitiendo un sonido seco. ¡Abuelo! Al escuchar la voz, Chen Taipeng volvió la cabeza. Entregó la herramienta que llevaba en las manos a un soldado cercano y, con el rostro serio, dijo: «Todavía tienes heridas. Con este frío extremo, ¿por qué no descansas dentro del carruaje?» Las heridas de su nieto no son graves. Ayer todo fue muy apresurado y, además, hace mucho tiempo que no nos vemos. Tengo tantas cosas que deseo decirle. Chen Taipeng se quedó atónito por un momento. Ese niño nunca había sido tan atento. Siempre que intentaba hablarle, él se mostraba impaciente, incapaz de sostener más de unas cuantas frases antes de salir corriendo a jugar. Está bien, es raro que quieras hablar con tu abuelo. Feng Yue le dio instrucciones a Mu Yunhua. No es necesario que me sigas. Quédate aquí y ayuda a los demás a abrir camino entre la nieve. Oh, Mu Yunhua lo miró con el rostro lleno de curiosidad. Abuelo y nieto avanzaron lentamente entre aquel bosque cubierto por un blanco inmaculado. Solo cuando se alejaron lo suficiente, Feng Yue abrió la boca con calma y comenzó a hablar de su situación actual. Abuelo, hace unos días me he casado. ¿Qué? Chen Taipeng abrió mucho los ojos, incrédulo. La noticia era demasiado repentina y, conociendo el temperamento de su nieto, no era alguien que se dejara llevar fácilmente por los sentimientos. Tras un breve silencio, Chen Taipeng pareció aceptar la realidad. ¿Y de qué familia es la joven doncella? No es una doncella, respondió Feng Yue, es un heir. Al oírlo, Chen Taipeng no pudo evitar lanzar un reproche airado. Esto es un disparate. Por el bien de la sucesión al trono, ¿cómo puedes casarte con un heir? Tú estás completamente confundido. El anciano hablaba con profundo dolor. El abuelo conoce tus pensamientos. Sé que no quieres disputar el puesto de príncipe heredero y que valoras la hermandad con tu segundo hermano. Pero, Yue, eso no depende solo de ti. Eres aún joven y no comprendes la gravedad de todo esto. No es que el abuelo quiera presionarte, es que, una vez dentro de esta situación, ya no puedes decidir por ti mismo. Abuelo, los ojos de Feng Yue se enrojecieron de inmediato. Ahora lo entiendo, lo comprendo, puede estar tranquilo. Si en el pasado hubiese escuchado al menos un consejo, no habría terminado en aquel destino trágico, ni habría permitido que el ejército de la familia Chen se desmoronara de esa manera. Lo de mi matrimonio, en realidad es algo complicado. Feng Yue relató la verdad con todo detalle. A medida que Chen Taipeng lo escuchaba, su rostro se iba volviendo cada vez más pálido. Al final, sus ojos se llenaron de una contenida ira y tristeza, y sus labios temblaban de manera incontrolable. No entiendo, ¿por qué madre haría algo así? ¿Por qué tratarme de esa manera? Por eso quiero preguntarle, abuelo, ¿por qué? Chen Taipeng soltó un largo suspiro, y con impotencia sacudió la cabeza. No había forma de ponerlo en palabras.
Feng Yue comprendió de inmediato. En todo aquello debía haber un pasado oculto, algo que no podía contarse a nadie, ni siquiera a él. Si no puede decirlo, entonces no lo diga. Para mí ya no es tan importante. Mi madre, desde aquella noche, ha muerto en mi corazón. La odias. Cuando ya no hay esperanza, ¿cómo puede haber odio? Feng Yue estaba exhausto, su espíritu quebrantado. Debo aceptar el hecho de que ella no me ama. Además, en este mundo nunca ha existido tanto amor sin razón alguna. Ella guarda en su corazón un odio imposible de disipar, y de paso te arrastró a ti, Chen Taipeng. Por un instante, tampoco supo si la decisión de aquel entonces fue correcta o equivocada, ni si había llegado el momento de revelar la verdad. Abuelo no necesita explicarse, de verdad ya no me importa, Feng Yue sonrió con alivio. Sea el padre emperador, la madre o mis hermanos, la familia imperial siempre ha sido fría y calculadora. Engaños, intrigas, conspiraciones, nada es real. Lo que deseo ahora es muy sencillo, ese trono que todos codician, yo debo ocuparlo. Así que, abuelo, le ruego que me ayude con todas sus fuerzas. Feng Yue se inclinó profundamente ante él, cada palabra cargada de sinceridad. Chen Taipeng quedó atónito, y de inmediato lo sostuvo para levantarlo. Solo sentía que, aunque frente a él estaba su nieto, ya no era del todo el mismo. Ante una situación así, la mayoría habría colapsado, pero Feng Yue, en lugar de quebrarse, se había vuelto cada vez más fuerte y firme. Esa entereza no parecía la de un joven de apenas poco más de 20 años. Solo podía decirse que el sufrimiento destruye a unos, pero a otros los obliga a crecer con rapidez. Y aquello, al fin y al cabo, no dejaba de ser también una bendición. Chen Taipeng suspiró con satisfacción. Has crecido. Ahora debemos prepararnos para dos posibles caminos. Dime. Si no logramos salir de estas montañas de Yan, nos veremos ante el peor escenario. Padre, al fracasar este intento de asesinato, no dejará las cosas así. Yo salí de la capital sin un decreto, y hay 500 soldados de mis tropas que me siguieron hasta aquí para reunirse con usted. Si nos acusan de rebelión, entonces, en vez de permanecer a la defensiva, sería mejor. Ese es el último recurso. La voz de Chen Taipeng se volvió grave. La Guardia Imperial cuenta con más de 5.000 hombres, y si sumamos las tropas que pueden movilizarse en torno a la capital, habría entre 20 y 30.000 soldados. En ese caso, temo que no lograríamos salir con vida. Su nieto lo sabe, por eso no debemos golpear la piedra con un huevo. Con apenas 3.000 hombres en nuestras manos, la retirada no sería difícil y tendríamos mucha flexibilidad. Chen Taipeng lo pensó y asintió. Eso también es un camino. Mientras logremos escapar de la capital y volver al noroeste, podremos encontrar la ocasión de contraatacar. ¿Y cuál es la otra opción? Feng Yue, al recordarlo, dejó que su expresión se suavizara mucho más. Esperar a que llegue el auxilio. ¿Qué auxilio podemos tener ya? Solo podemos esperar. Los soldados que abrían camino se dividieron en dos grupos y trabajaron cavando durante 2 días y 2 noches enteras. Pero el cielo no mostraba compasión alguna. La nieve seguía cayendo, intermitente, sin detenerse. De seguir así, los soldados terminarían exhaustos, y los resultados serían casi inútiles. En vísperas del Año Nuevo, todos habían perdido ya la esperanza. Se tumbaron directamente en el suelo a descansar, preparados para afrontar lo peor. Cerca del atardecer, un soldado de oído agudo percibió un ruido. Escuchen, ¿qué es ese sonido? Todos se pusieron en alerta de inmediato, levantando las armas. Es un perro. Muchos perros ladrando. Maldición, ¿acaso son las garras de la corte que han mandado a rodearnos otra vez? Rápido, informen al viejo general. Al llegar, el viejo general y Feng Yue ordenaron a los soldados retroceder 500 metros. Enseguida organizaron la formación, mientras escuchaban cómo el sonido se acercaba cada vez más y la pared de nieve se hacía cada vez más delgada. En la oscuridad de la noche, de pronto se filtró una luz a través del muro helado. Un perro lobo lo atravesó y, acto seguido, la última y frágil barrera se vino abajo con estrépito. Detrás de esa muralla de nieve, miles de personas alzaban antorchas que iluminaban la nevada oscuridad como si fuera pleno día. De todas partes surgieron gritos de júbilo. Se abrió el paso. Vayan a llamar al joven maestro Wei, el camino de montaña ya está despejado por completo. Y que nos digan dónde está la recompensa prometida.
A simple vista, parecían campesinos de las aldeas cercanas, todos acompañados de perros de caza y equipados con herramientas especiales para abrirse paso en la nieve. A lo lejos, la multitud se perdía en la oscuridad, imposible de calcular hasta dónde llegaba. Un vistazo bastaba para estimar que había más de 10.000 personas. Estas son las tropas de auxilio de las que hablaba Yue. Feng Yue, colmado de alegría, no tuvo tiempo de explicar nada al viejo general. Abuelo, iré a buscar a alguien. Más tarde volveré a explicarle. Dicho esto, se abrió paso con rapidez entre la multitud y corrió cuesta abajo por la montaña. Al mismo tiempo, Wei Xiaofeng, tras recibir la noticia, no se detuvo a pensar en lo resbaladizo del sendero. Solo deseaba con urgencia verlo, asegurarse de que estaba sano y salvo. Xiaofeng, Feng Yue lo reconoció al instante entre la multitud. Al escuchar su voz, Wei Xiaofeng lo buscó con desesperación, tan apresurado que en su prisa tropezó y cayó al suelo. Feng Yue corrió a la mayor velocidad hasta llegar frente a él, y lo estrechó con fuerza entre sus brazos. El aroma familiar y el calor de su cuerpo hicieron que el corazón vacío y errante de Wei Xiaofeng encontrara al fin un refugio de calma. Feng Yue lo ayudó a levantarse y lo condujo hacia un rincón seguro. Durante todo el trayecto, sus miradas permanecieron fijas la una en la otra, sin apartarse. En ese momento, lo que sentían resultaba imposible de poner en palabras. Feng Yue solo pudo sellarlo con un beso. Después de un breve instante de intimidad, sin tiempo para expresar la emoción y la alegría del reencuentro, Wei Xiaofeng gritó con entusiasmo hacia la multitud. Muchas gracias a todos los valientes por su ayuda. Bajen todos de la montaña, mi abuelo ya ha enviado la recompensa, y habrá para cada uno. Los aldeanos comenzaron a descender uno tras otro, aunque algunos soldados se quedaron, como si aguardaran órdenes. En ese momento, un líder vestido con armadura negra se adelantó y, haciendo una reverencia, se dirigió a ambos. Príncipe, joven maestro Wei, la misión ya ha concluido. Nosotros nos retiraremos. Muchas gracias. El hombre sopló el silbato de ave que llevaba en el pecho, y cerca de 2.000 soldados se desvanecieron en el silencio de la noche, como si jamás hubieran estado allí. En el palacio Weiyang, Feng Chao descansaba recostado en su diván, leyendo un libro. Aquella noche se había quedado despierto más tarde de lo habitual. En ese instante, se escucharon ruidos afuera del salón, y poco después Lin Wei entró inclinando el cuerpo. Alteza, han llegado noticias. Oh, se logró, tan rápido ha sido. Lin Wei se acercó al lado de Feng Chao, tomó la tetera que se mantenía caliente sobre el brasero, llenó su taza vacía y recién entonces habló con calma. Alteza, con el rey de Wanglin ya ha cumplido con toda la benevolencia posible. Esta vez, le prestamos todas las tropas que pudimos movilizar. Sin embargo, la montaña cubierta de nieve hacía la tarea casi imposible para la fuerza humana común. Y no lo consiguieron igualmente. 2.000 hombres, ¿cómo lo lograron?, preguntó Feng Chao, también intrigado. Dicen que ese quinto joven maestro Wei es bastante extraño. A simple vista parece un inútil llorón, cuentan que estuvo llorando todo el camino. Feng Chao no pudo evitar reír. ¿De veras? ¿Y luego qué pasó? Primero llevaron a más de 2.000 hombres a la montaña para abrir camino, pero la verdad es que tampoco resultaba muy eficaz, pues no conocían bien el sendero. ¿Quién sabe cuánto tiempo les habría tomado cavar? Ese joven maestro Wei, desesperado, se pasó llorando mientras bajaba solo de la montaña, hasta que consiguió un gong de bronce con el que alborotó a todos los aldeanos de abajo. Los aldeanos estaban tan furiosos que, dicen, casi lo golpean en el acto. Interesante. Mírenlo, que normalmente parece tan dócil y tímido, y resultó ser alguien que no le teme a la muerte. Con la voz en alto gritó que esa noche quien lo acompañara a subir la montaña a abrir camino en la nieve recibiría 10 tils de plata. Los aldeanos, al oír que habría dinero, de inmediato agarraron sus palas y llevaron a sus perros de caza montaña arriba. Después, uno lo dijo a 10, 10 a 100, y en menos de una hora todo el pueblo entero subió a la montaña, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, más de 10.000 personas. Esa montaña fue prácticamente aplanada. Al fin y al cabo eran aldeanos de la región, que vivían de la montaña y en la montaña. Todos los días salían con sus perros a cazar, por lo que estaban mucho más familiarizados con los caminos que nosotros, gente de la capital. Con los perros abriendo paso al frente, uno paleaba, otro seguía, y así avanzaban con una rapidez asombrosa. Fei Chao escuchaba con gran entusiasmo. Eso es natural,
Con 10 tils de plata, cuanto antes acabaran, antes podrían volver a casa a dormir. Y no es cierto, antes de que amaneciera, ya habían abierto un paso en la montaña. Es realmente sorprendente, ese muchacho es increíble. Fei Chao no pudo evitar suspirar. El pez dorado no está destinado a permanecer en un estanque. Cuando llega la tormenta, se transforma en dragón. Dígame, ¿cómo es posible que haya personas que en la vida diaria no parecen tener nada especial, pero en el momento clave valen por 100? Algunas personas son así, en lo más profundo de sus huesos tienen una dureza y una intuición que otros no alcanzan. Solo en circunstancias desesperadas se ven forzados a mostrarla. En tiempos de paz parecen inútiles, pero en tiempos de caos se convierten en grandes hombres. Lin Wei comentó. Ese príncipe de Wangling en verdad ha recogido un tesoro. Ya que el asunto está resuelto y la deuda de gratitud ha sido saldada, de ahora en adelante no nos debemos nada. Lin Wei asintió. Aunque, de esta manera, ahora tenemos un rival aún más fuerte. Vete a descansar, yo también estoy cansado, dijo Feng Chao, dejando a un lado el libro y poniéndose de pie para dirigirse a la habitación de descanso. Lin Wei se adelantó para sostenerlo, lo acompañó a su aposento y se aseguró de que 2 doncellas quedaran de guardia antes de retirarse. La noche anterior, Wang Chuyi llevó 20 cajas de plata blanca y pasó toda la mañana repartiéndolas. A las familias con más niños les dio un til adicional. Todos regresaron felices a casa para dormir. Y al despertar pensaban ya en ir al mercado a comprar un poco de carne y celebrar un año nuevo animado. Feng Yue no perdió ni un segundo. Bajó la montaña, montó su caballo de crines negras y llevó de regreso a Wei Xiaofeng directo a la capital. Por suerte, el viaje transcurrió sin contratiempos, y antes de la cena ya estaban de vuelta en la residencia del príncipe. El mayordomo Yao, que había estado esperando con impaciencia, salió a recibirlos por la puerta trasera. Ordenó preparar agua caliente para atenderlos y entonces informó a Feng Yue de lo ocurrido en la capital durante los 3 días que había estado ausente. Los 2 días anteriores aún estuvo todo tranquilo, pero hoy el emperador ya envió a alguien a pedir que fueras al palacio. Yo solo dije que tu salud estaba resentida por un resfriado y que descansabas en casa. Los labios de Feng Yue estaban pálidos. Ve a buscar al doctor Chu. Para esta herida, me temo que un médico común no servirá de nada. Voy enseguida, respondió de inmediato el mayordomo Yao, y fue personalmente a traerlo. A Yue, los ojos de Wei Xiaofeng estaban enrojecidos por la preocupación. Te duele mucho, ¿dónde exactamente estás herido? Feng Yue cerró los ojos por un instante y forzó una sonrisa. No pasa nada, solo es una herida pequeña. Antes, por ir demasiado deprisa en el camino, me lastimé y ahora duele un poco. Su hombro derecho ya estaba teñido de sangre, una gran mancha roja que se extendía con rapidez, señal de que el sangrado no se detenía. Wei Xiaofeng soltó un sollozo ahogado de dolor, incapaz de tocar la herida por miedo a causarle más sufrimiento. Pero en el corazón de Feng Yue había alivio. Había cambiado el destino en el que su abuelo materno debía morir fuera de las fronteras, y también el suyo propio. No había nada mejor que eso. Xiaofeng, no llores, déjame recostarme un poco. Uhum. Wei Xiaofeng se sentó a su lado, y Feng Yue apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos con fuerza mientras aguardaba en silencio la llegada del médico. Yue, dijo Wei Xiaofeng, buscando distraerlo para aliviar su dolor, ¿crees que esta vez lo hice bien? Sí, lo hiciste demasiado bien, por suerte te tengo, salvaste a mi abuelo, a mí, y también la vida de muchos soldados. Yo no estaba tan seguro de lograrlo. Feng Yue entrelazó sus dedos con los de él. Tontito, no sabes lo increíble que eres. El rostro de Wei Xiaofeng se tiñó de rojo con el elogio, y en su corazón rebosaba una dulzura cálida. Poder ser de ayuda para Feng Yue lo hacía inmensamente feliz. Muy pronto, el Dr. Chu fue conducido por el mayordomo Yao. Al ver a Feng Yue, tuvo una extraña sensación de familiaridad, pero enseguida apartó ese pensamiento y no se atrevió a indagar más. ¿Podría Su Alteza permitir que este humilde médico revise la herida? Feng Yue se levantó y le dijo a Wei Xiaofeng. Ve con el mayordomo Yao afuera primero. Quiero quedarme contigo, replicó Wei Xiaofeng, obstinado en no irse. Déjame estar aquí, quiero ver tu herida. Originalmente, Feng Yue no quería que Wei Xiaofeng viera la herida, para evitar que se preocupara demasiado. Pero al ver la mirada ansiosa de Wei Xiaofeng, no pudo negarse y suspiró suavemente. Está bien. Se quitó la camisa, mostrando la herida en su hombro derecho, lo que hizo que todos presentes inhalaran con horror.
La carne estaba destrozada, completamente desgarrada. El doctor Chu Lingqiao, con una sola mirada, identificó que se trataba de una herida de flecha o ballesta que había atravesado la escápula, sumamente complicada de tratar. Señor, primero resista el dolor, dijo Chu Lingqiao, tocando con cuidado su escápula. Feng Yue solo cerró los ojos, con una ligera capa de sudor en la espalda y la frente. Tras un largo rato, Chu Lingfeng retiró la mano, con el rostro serio. La escápula está fracturada, aunque es difícil de tratar, no es imposible de reconstruir. Al escuchar esto, Feng Yue lo miró sorprendido. ¿Puedes reconstruirla? No es complicado, lo único que temo es que no te atrevas. No es que tenga miedo. Tendré que usar un bisturí de ala de cigarra para abrir la herida desde tu espalda, lo que permitirá unir y fijar los fragmentos de hueso, luego aplicar medicación para acelerar la curación. Con reposo adecuado, podrás recuperar entre un 70 y 80% de tu movilidad. El mayordomo Yao palideció completamente. Abrir la carne, no podría morir desangrado. Con detener la hemorragia basta. Si yo no puedo tratar esta herida, ningún otro médico podrá. Feng Yue mantuvo su rostro valiente. Ahora ayúdame a detener la hemorragia. Más tarde debo ir al palacio un momento. Chu Lingqiao frunció el ceño. ¿Podrás soportarlo? ¿Hay algún anestésico de la dinastía? Chu Lingqiao negó con resignación. Los miembros de la familia imperial, incluso en estas circunstancias, no vivían tan cómodamente como la gente común. Normalmente, al recibir una herida así, gritarían de dolor y rogarían al médico que viniera de inmediato. Este nivel de aguante le impresionaba. Está bien, primero aplicaré anestesia para detener la hemorragia y luego pondré un poco de medicina. Gracias. Chu Lingqiao se movió con rapidez. Tras aplicar la anestesia, Feng Yue apenas sintió dolor, y su expresión se relajó notablemente. La sangre, que hasta entonces no se había logrado contener del todo, pronto quedó controlada por Chu Lingqiao. «Doctor Chu, ¿tiene algún otro compromiso esta noche?», preguntó Feng Yue. Al oír esto, Chu Lingqiao entendió de inmediato, quería que se quedara para atenderlo cuando regresara del palacio. «No, señor, solo necesitaría que me preparen una habitación para descansar un poco. Mayordomo Yao, lleva al doctor Chu a descansar primero». «Sí, señor». Tras su partida, Wei Xiaofeng ayudó a Feng Yue a levantarse. «Quiero ir contigo al palacio». «Está bien, entonces iremos juntos», respondió Feng Yue. Desde su boda, aún no habían tenido ocasión de rendir homenaje en el palacio, y aprovecharían esta oportunidad para disimular el motivo de su acción. Solo quedaba ver si el emperador quería investigarlo o no. «Que traigan ropa nueva», ordenó Feng Yue. Ambos cambiaron su atuendo y subieron al carruaje rumbo al palacio. Acababa de pasar la hora de la cena, y el emperador se encontraba en el salón de escritura manejando asuntos del estado. Un pequeño eunuco informó que Feng Yue había llegado con su esposo al palacio para presentar sus respetos. El emperador no mostró expresión alguna, aunque su mano que sostenía la pluma estaba tan tensa que las articulaciones se le pusieron blancas. «Llévenlos al salón Ganlu, iré allí enseguida». «Sí, señor». Wei Xiaofeng no estaba acostumbrado a venir al palacio, y menos tan cerca del emperador, por lo que se sentía incómodo. «Ayue, ¿podemos quedarnos en silencio?», preguntó. «Sí, yo hablaré si hace falta». «Pero si el emperador me hace alguna pregunta y no respondo bien, ¿qué hago?». «No te preocupes, yo responderé. Si no puedes, finge ignorancia. El emperador no se enfadará». ¿Qué motivo habría para enojarse? A sus ojos, somos iguales, unos tontos. Wei Xiaofeng relajó su tensión y se sentó con Feng Yue en el salón, comiendo y bebiendo mientras esperaban al emperador. Después de media hora aproximadamente, el emperador llegó con paso lento. Al ver a Feng Yue, sus ojos se mostraron un poco sombríos y su rostro neutro, irradiando una fuerte presión. Aunque no parecía estar enfadado, estaba claro que no estaba contento. Wei Xiaofeng siguió a Feng Yue, se puso de pie y ambos realizaron una reverencia ante el emperador, llamándolo padre. El emperador avanzó hasta Feng Yue y, con su amplia mano, golpeó con fuerza su hombro derecho, luego lo sostuvo firme, como si lo alentara, aunque en realidad estaba midiendo su resistencia. «Bien, muy bien, realmente eres mi buen hijo». El corazón de Wei Xiaofeng se encogió de dolor. ¿Por qué debía presionar precisamente el hombro derecho de Feng Yue? Allí era donde apenas se había detenido la sangre. Feng Yue, que apenas comenzaba a recuperar algo de color en el rostro, lo perdió por completo en ese instante.
Padre, Xiaofeng y yo debimos haber venido antes al palacio a presentar nuestros respetos. No fue nuestra intención enfermar de un resfriado, y durante el día estar adormecido. Al despertar, vinimos al palacio de inmediato. Ruego a su majestad que no se enoje con su hijo ni con Xiaofeng. El emperador escuchó y sonrió con un dejo siniestro. Somos padre e hijo, no nos molestaremos por asuntos tan triviales. Gracias, padre, respondió Feng Yue. Te ordeno entrar al palacio también por el asunto de tu abuelo materno. Al fin y al cabo es un ministro leal, la ceremonia de su entrada no puede ser humilde. Y considerando que son abuelo y nieto, te encargo a ti esta tarea, no podría ser más apropiado. Feng Yue fingió estar emocionado. Sí, su hijo cumplirá con traer al viejo general al palacio con todo el honor, para presentarlo ante su majestad. Hace varios días que no vienes al palacio. Seguramente tu madre te extraña mucho. Ve con tu esposo a rendirle respeto, aún tengo asuntos que atender, así que vayan. Feng Yue hizo una reverencia y, con aparente tranquilidad, se retiró del salón Ganlu junto a Xiaofeng. Tras su partida, el emperador abrió la palma de la mano y fijó la mirada fría en la sangre allí adherida por largo tiempo. Un eunuco mayor se acercó con un pañuelo para limpiársela, pero el emperador levantó la mano para impedirlo. Tomó el pañuelo con gesto de disgusto y, con cierta ira, limpió la sangre de su mano. Solo después de alejarse bastante del salón Ganlu, Feng Yue, conteniendo el dolor, logró relajarse un poco. Apoyándose débilmente en una columna del corredor, permaneció un buen rato recuperando fuerzas. Wei Xiaofeng tomó un paño y limpió el sudor frío que perlaba su frente, con la voz ronca. No iremos a ver a tu madre, mejor volvamos a la residencia del príncipe, sí. Yue, te duele mucho. ¿Qué puedo hacer para que no sufras tanto? Feng Yue le sonrió débilmente, pálido. No pasa nada, solo que en estos días he perdido mucha sangre, no he dormido bien ni comido adecuadamente, y me siento débil. Pero te escucho, no iremos a ver a mi madre. Volvamos a la residencia.